la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y tenemos el gusto de poder entrar en contacto vía telefónica con el doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, a quien le vamos a pedir pues su reflexión, su análisis sobre el panorama económico del país ante la turbulencia llamada Trump. Doctor, qué gusto saludarle. Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámez en el estudio y deseosos de escucharle. Muy buenos días, Marcela, Juan. Me da gusto platicar con ustedes. Pues efectivamente, pareciera ser que las amenazas de Trump durante su campaña son en serio. Se decía que a lo mejor no era el mismo Trump como candidato que como presidente, pero como presidente parece efectivamente continuar con esto. Creo que hay algunas cosas que vale la pena comentar. Se ha dicho que iba a poner... Su principal preocupación es que Estados Unidos tiene un déficit muy grande con el mundo, alrededor de 700,000 millones de dólares al año, 600,000, por ahí varía cada año, y México es parte de este déficit que tiene porque nosotros tenemos con ellos un superávit de alrededor de 60,000 millones de dólares, como el 10% de su problema total. Con China tienen uno mucho más grande, pero también lo tienen con Japón y con Europa y con Corea. Y entonces, curiosamente, Trump está muy dedicado a México y parece que tiene un capricho y una obsesión sobre México. Ha propuesto varias cosas para resolver el famoso déficit que tienen. El último pataleo, yo diría capricho, fue el 20% que anunció ayer el vocero de la Casa Blanca. Dijo textualmente que el presidente Trump ya había decidido que iba a hacer un impuesto de 20% a las importaciones mexicanas. Eso tiene un montón de errores y es una tontería. Lo primero es que no puede ser solo a México. Tendría que ser un impuesto generalizado a las importaciones. Pero número dos, lo más grave, es que es un 20% a los productos importados. ¿Quién paga ese 20%? Los consumidores americanos. Porque es una importación, es como cuando nosotros importamos una camisa o unos zapatos o un coche, y se le pone un impuesto de 20% para que entre, pues el que lo paga fundamentalmente, en su gran parte, a menos que el proveedor absorba una parte, es el consumidor. Yo casi inmediatamente que apareció esta noticia, hubo el rumor en Washington de que había sido una equivocación del vocero. Casi inmediatamente también, y menos de una hora después, el mismo vocero salió diciendo que no es que esa fuera la decisión, sino que era una de las opciones. El mundo se ha burlado absolutamente de ellos, no saben lo que están haciendo, y lo peor del caso es que pareciera ser que no tienen a alguien que entienda bien todas estas implicaciones. Ese es solo un ejemplo del desorden que hay. A mí me parece que también hay otro elemento atrás. Creo que la pérdida de legitimidad de Trump se va acelerando y se va debilitando frente a todos frente al pueblo y los grupos americanos. Lo que sucedió ayer en la mañana también es importante. Renunció en bloque todos los oficiales de primer nivel en el Departamento de Estado, con esta declaración de que ellos no querían formar parte, no querían estar en el gobierno durante la era de Trump. El republicano de Texas dijo que eso del muro era una tontería y excesivamente caro y que no iba a resolver ni seguridad ni problemas de migración. En fin, con el tiempo pareciera ser que se va descalificando más y más todas estas propuestas, ¿no? Uh-huh. Pero, doctor, déjeme, ahora que hace la pausa, déjeme preguntarle algo, porque hace un momento leíamos un artículo de Ricardo Rafael,
que decía que la estrategia será dilación, tratar de postergar hasta después de los primeros 300 días del gobierno de Trump para que la guerra no sea nada más contra México, la guerra entre comillas, por supuesto, metafórico, sino que los frentes que se abran en China, en Europa y en otras latitudes, pues también le ocupen la atención al gobierno de Estados Unidos y no todo vaya contra México. Y que la estrategia nuestra sería hacer que pase el tiempo. Hacer que pase el tiempo. Uh-huh. Sí, no estoy de acuerdo con mi querido Ricardo. ¿Por qué? Es muy costoso para nosotros esta incertidumbre, en dos sentidos. Primero, hay decisiones de inversión que se posponen ante la incertidumbre. Y el que se pospongan las decisiones de inversión, tanto de capital mexicano como extranjero, nos pospone actividad económica y es uno de los factores más importantes que va a reducir el crecimiento de nuestro país. Así que no, lo más costoso para nosotros es retrasar. Uh-huh. Eso de una parte. De otra parte, tal vez es el tema más importante, ¿no? Por otra parte, el tratar de retrasarlo ni siquiera es necesario, porque cualquier decisión que se tomara se va a llevar muchos meses. Desgraciadamente, lo que tendríamos que hacer es, al contrario, reducir el tiempo. Pareciera ser que la estrategia de los americanos en Washington tenía que ver con primero resolver los problemas entre México y Canadá, como para iniciar resolviendo el NAFTA y sus vecinos, es con quien tienen un porcentaje gigantesco de sus transacciones, y luego si ya, esta es alguna de las versiones que hay, ya como bloque Norteamérica, empezar a ver qué hacer con Europa, con Asia, etcétera. La verdad es que no son muy lúcidos estos, o el propio presidente Trump creo que está muy presionado y muy orillado a hacer cosas casi, como dicen los gringos, from the hip, ¿no? Ajá. Decisiones intempestuosas, sin ser razonadas. No, el tiempo sí nos afecta y nos afecta de manera importante. No tenemos tiempo. Entre más rápido lo lográramos, sería mejor, porque la inversión y la certeza en muchos casos que detiene estas cosas nos afecta. Y el otro punto muy importante, porque tampoco nos podemos dar el lujo, que es el otro punto que yo decía, al menos 2 puntos frente a la tesis de Ricardo, es el tipo de cambio. Nuestro problema más importante hoy, yo diría, es el tipo de cambio. Estos niveles de tipo de cambio que tenemos hoy, el valor del dólar, no tiene ningún sustento sólido. Nuestra economía en un equilibrio normal debería estar probablemente en menos de 18 pesos. Hay 2 elementos que nos llevaron a esta devaluación. Uno, antes del 8 de noviembre, que fue cuando se eligió a Trump, es el más importante, y yo creo que allí es fundamental tener muy claro que fue la deuda pública excesiva y la salida de los inversionistas internacionales frente a varias cosas, frente a los grandes déficits, frente a la inseguridad, frente a la poca decisión en el gobierno, frente a la falta de gobierno en muchos estados, frente a la delincuencia en muchos de nuestras regiones de los estados, que fue llevando a una pérdida de credibilidad y de confianza a los inversionistas internacionales que tenían inversiones, o que siguen teniendo, pero se redujo de manera importante, en CETES y en bonos. Esto provocó la volatilidad de nuestro tipo de cambio desde el 14, el 15, y se fue devaluando, por supuesto durante el 16,
Y yo diría, tal vez un poco antes de las elecciones, pero sobre todo en las elecciones, entró este segundo elemento, que es Trump. Pero el tipo de cambio no puede seguirse devaluando y no podemos seguir teniendo una incertidumbre sobre el futuro del tipo de cambio. El posponerlo tendría un efecto igual. Así que la tesis de Ricardo Rafael está equivocada, no nos ayudaría en nada y no es beneficiosa para México. El tipo de cambio lo tenemos que detener. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo? ¿Hay alguna estrategia? Hay dos formas de hacerlo, o tres. Pero digamos, dos son las importantes. Una es disciplina fiscal del gobierno y que el gobierno, tal como ya se comprometió ahora sí el secretario Meade, a tener un superávit primario, que es este déficit en los intereses, y una disciplina fiscal muy férrea en el gasto, y demostrar que no tendremos que endeudarnos como nos veníamos endeudando de nuevo. Y la segunda, que no es buena, y ojalá no tuviéramos que recurrir a ella, es la tasa de interés. Desgraciadamente es la que se ha utilizado. En la medida en que no haya disciplina fiscal y en la medida en que la tasa de interés no sea suficiente para detener la salida de estos inversionistas extranjeros, pues el tipo de cambio es el que se tiene que encargar. Por suerte, sí tenemos un tipo de cambio flexible y autonomía en el Banco de México, y esto ciertamente ayuda a que no perdamos reservas internacionales. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero obviamente el efecto Trump, que sí nos afectó y de manera importante desde el 8 de noviembre hasta la fecha, es el otro factor. Si ese lo podemos remediar con un acuerdo en principio y con una definición de un proceso de negociación, que es lo que están tratando de hacer Videgaray y Guajardo en Washington, en ese momento, tal como sucedió con el anuncio del muro, el anuncio del muro paradójicamente me parece que fue conciliador, porque dijo que daba la orden del muro, otra de sus puntadas, pero no dijo que México tendría que pagarlo, no en ese momento. Sí. Y si nosotros no hubiéramos contestado nada, si lo hubiéramos simplemente ignorado, lo que ganamos en el tipo de cambio, que pasó de los 70 a prácticamente, hubo un momento durante el día que bajó de 21 a 20.90, 20.98 por ahí. Yo creo que ese fue un error. Igual no hay una buena comunicación de nuestras autoridades acá, eso nunca se debió haber hecho, o hubiera contestado un subsecretario, pero no el presidente. En todo caso, esa sí es una muestra que los mercados internacionales están viendo qué posibilidades tiene Trump de hacer estas cosas. Y en el momento en que quede claro que la única salida o la más lúcida es reducir la discusión a algunos acuerdos dentro del NAFTA, sin deshacer el NAFTA, en ese momento se verá. Así que son los dos principales retos que tenemos, me parece, Marcela. Bien, pues vaya retos. Esperamos que verdaderamente haya la capacidad, que esto es luego lo que preocupa, si hay la capacidad para negociar, porque estamos viendo que las respuestas de pronto del gobierno mexicano no son las adecuadas y nos están metiendo en más problemas. Tendremos que esperar, pero no mucho, porque no mucho. Como usted lo señala, doctor, la incertidumbre nos puede afectar pues más de lo que pensamos que ya nos ha afectado. Exactamente. Bien. Yo creo que entre más rápido tengamos unas soluciones, mejor. Esperamos que así sea, doctor. Un gusto tenerle aquí, un privilegio tenerle en los micrófonos de Contextos. El gusto es mío, Marcela, Juan, mucho gusto en platicar con ustedes. Hasta luego, gracias.